Hola, hoy repasaremos la designación de los nervios espinales. Los nervios espinales, también conocidos como nervios segmentarios, son por total 31 pares que emergen de los segmentos medulares. Los nervios espinales suelen estudiarse en relación al sistema nervioso periférico y se identifican por una letra y un número. La letra hace referencia a la región medular, mientras que el número al orden en que el nervio emerge de superior a inferior. Por ejemplo, el nervio C4 es un nervio que emerge de la región cervical en cuarto lugar. 1, 2, 3, 4. C4. La designación de los nervios espinales es sencilla si se comprende su estructura básica y su relación con la anatomía de la columna vertebral. Por eso escribiremos tres conceptos importantes: el foramen vertebral, el conducto vertebral y el foramen intervertebral. El foramen vertebral es este agujero cuyas paredes están formadas por el arco vertebral y por la cara posterior del cuerpo vertebral. En segundo lugar encontramos al conducto vertebral, el cual no es más que la sucesión de forámenes vertebrales en la columna. En este conducto encontramos a la médula, las raíces de los nervios espinales, las meninges, tejido adiposo y una gran cantidad de vasos. En tercer lugar está el foramen intervertebral. Este es nuevamente un agujero que se forma entre vértebras adyacentes. El foramen intervertebral está formado por la incisura vertebral inferior de la vértebra superior. También por la incisura vertebral superior de la vértebra inferior y completado finalmente por el disco intervertebral interpuesto entre dichas vértebras adyacentes. Ahora sí, podemos hablar de cómo se forman los nervios espinales. Estos emergen de la médula espinal como filetes radiculares, por lo tanto tendremos un filete radicular posterior y un filete radicular anterior. Estos originan a las raíces nerviosas posterior y anterior respectivamente a nivel del foramen intervertebral o en inmediaciones de este. De la unión de las raíces emerge un nervio espinal mixto, el cual al salir del foramen intervertebral se bifurca en un ramo anterior y en un ramo posterior. El ramo posterior se dirige, como su nombre lo dice, posteriormente, para las superficies blandas posteriores a la columna vertebral, mientras que el ramo anterior, que es el más voluminoso, continúa la dirección clásica del nervio espinal y se distribuye en las partes lateral y anterior del cuerpo. Además, recordemos que de estos ramos anteriores se originan los plexos principales del cuerpo, como el plexo braquial, el cual tiene sus raíces en los ramos anteriores de C5 a T1. Teniendo claro lo anterior, les presento dos preguntas de examen. ¿Cuál es el nervio espinal que emerge del foramen intervertebral existente entre C5 y C6? ¿Y cuál es el nervio espinal que emerge del foramen intervertebral existente entre T2 y T3? Las respuestas son C6 y T2 respectivamente. Estas dos típicas preguntas de examen tienen una explicación, la cual radica en dos reglas que nos presenta el libro de anatomía de Moore.
Estas dos reglas dicen lo siguiente. La primera indica que para designar los nervios espinales cervicales, pero solo de C2 a C7, se utilizará la misma numeración que para las vértebras que forman el borde inferior de los forámenes intervertebrales por donde salen los nervios del conducto vertebral. La segunda regla es para designar los nervios espinales más inferiores, que son de T1 a CO1. Esta nos dice que utilizaremos la misma numeración que para las vértebras que forman el borde superior del foramen intervertebral de salida. Sabiendo esto, vamos a la práctica. A continuación se nos presenta una vista lateral de los nervios espinales cervicales. Aplicaremos la primera regla, la cual nos ayudará a identificar qué nervio espinal es este, utilizando al foramen intervertebral que se establece entre vértebras adyacentes. La primera regla nos dice que para designar los nervios espinales de C2 a C7, utilizaremos la misma numeración que para las vértebras que forman el borde inferior de los forámenes intervertebrales. Este es el borde superior y este es el borde inferior. Por lo tanto, si esta es la vértebra C5 y esta es la vértebra C4, este nervio espinal es el nervio espinal C5. Ahora bien, también se nos puede presentar la designación de un nervio espinal más inferior, entiéndase de T1 a CO1. Para designar o para identificar estos nervios espinales según el foramen intervertebral de donde emergen, aplicaremos la segunda regla, la cual nos dice que se utiliza la misma numeración que las vértebras que forman el borde superior del foramen intervertebral. Por lo tanto, debemos identificar primero el borde superior, el borde inferior, y en base a esto tomar la decisión. Si esta es la vértebra T3 y esta es la vértebra T4, basándonos en su borde superior, diremos que este es el nervio espinal T3. Sencillo. Muy bien. Entonces, teniendo claras las dos reglas anteriores, podemos designar básicamente cualquier nervio espinal o la mayoría de los nervios espinales, ya que existen dos nervios que no obedecen estas reglas. El primero es el nervio C1, el cual se conoce también como nervio suboccipital. Este pasa superiormente al arco vertebral de la vértebra C1, que es el atlas. Por lo tanto, no obedece ni la primera ni la segunda regla. De igual forma, encontramos al nervio C8, el cual no obedece ni la primera ni la segunda regla, ya que este atraviesa el foramen intervertebral que existe entre la vértebra C7 y T1. Sabiendo esto, finalizamos nuestro repaso rápido de nervios espinales. Espero que haya sido de mucha ayuda este video y no olviden darle like y compartir para poder seguir produciendo este tipo de material. Gracias.